En plena Edad Media, algunos europeos nórdicos le dieron la espalda a su continente y miraron hacia el Atlántico Norte. En sus barcos de vela vikingos zarparon primero hacia las Islas Feroe, relativamente cerca de la actual Noruega, y luego, por el 870 después de Cristo, establecieron en Islandia la primera colonia europea de alta mar. Desde allí, ya en el siglo X, Eric el Rojo condujo una flota hasta el sur de Groenlandia. Cerca del año 1000, su hijo Leif Erikson hizo un viaje de reconocimiento por Groenlandia y llegó a diferentes tierras que llamó Helluland, Markland y Vinland. Esas tierras que estaba recorriendo eran territorios e islas de lo que hoy en día llamamos Norteamérica. Luego, otro explorador normando navegó hacia Vinland con el objetivo de establecer una colonia, así que llevó 5 mujeres y entre 60 y 160 hombres. También sabemos que hubo otras expediciones hacia Vinland en 1172 y probablemente en 1347. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué en América no hubo una colonia nórdica como si las hubo españolas, portuguesas y británicas? Bueno, pues, si bien tenían la tecnología para llegar, como sus barcos, carecían de todo lo demás. No llevaron caballos, las expediciones llevaban poca gente, sus armas metálicas y biológicas no tenían un verdadero potencial genocida, y los asentamientos en Groenlandia no eran tan sólidos como para sostener colonias aún más lejos. Y Noruega no era un gran imperio atlántico comercial, por lo que sus colonias se debilitaron con el tiempo. Mejor dicho, para ellos no fue viable estar en Vinland porque los costos superaban los beneficios. Muchos años después, el 12 de octubre de 1492, bajo el mandato de Isabel y Fernando, los reyes católicos de España, otro europeo marinero y emprendedor llamado Cristóbal Colón desembarcó con su flota en ese mismo continente, pero mucho más al sur. Este reencuentro de Europa con lo que después se llamaría América cambió completamente la historia del mundo. Es que no pasaba nada así de grande desde la Revolución Neolítica. Y hoy vamos a explorar por qué los europeos cruzaron el Atlántico a finales del siglo XV. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Valentina y con Guillermo. ¿Cómo me les va, mis cháticos lindos? A la carachas, de maravilla. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, muy alegre de estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo soy José Nicolás, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por la figura de Cristóbal Colón en aquel 12 de octubre de 1492. Así que sin más, vámonos al pasado. Quería hoy que habláramos un poco sobre el mito de Colón, como esa figura de Cristóbal Colón y cómo ha sido construida desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Así que, Guillermo, ¿tú qué nos puedes contar de ese mito de Cristóbal Colón como el descubridor de América? Bueno, la figura de Cristóbal Colón, la creación del mito de Cristóbal Colón es bastante interesante porque no nos remonta ni al siglo XV ni al siglo XVI, sino nos remonta al siglo XIX, que es una época muy particular porque es la época donde se empieza a desarrollar esta idea de una historia científica, una Europa universal de figuras como el Imperio Británico que se están expandiendo alrededor del mundo. Dirá uno, ¿esto qué tiene que ver con Colón? Pues Colón es en cierta manera esa figura originaria, esa especie de padre fundador, por así decirlo. Entonces, mirando
los términos historiográficos en donde vemos la idea de los grandes hombres, digamos, se tiene esa idea de que están adelantados a su tiempo, pues se empieza a desarrollar una idea sobre Colón, una figura que aunque pues era celebrada en cierta forma antes, pues para ese momento empieza a ser enaltecida y se empiezan a desarrollar mitos sobre pues lo que hizo y lo que no hizo, ¿no? El mito, digamos, más sobresaliente que hay sobre esta figura es esta idea de que, por ejemplo, Colón fue el primero que dijo que el mundo era redondo, una noción que es absoluta y totalmente falsa. Sí, no, nada que ver. La gente Ujú. desde hace mucho tiempo antes de Colón sabía que la Tierra era redonda. El terraplanismo también es un invento del siglo XIX. El siglo III antes de Cristo, inclusive un poco antes, ya se estaba hablando no solo de la redondez de la Tierra, sino se habían ya realizado mediciones bastante cercanas a la realidad de la circunferencia del globo. Para el momento de Colón, pues estas eran nociones ya normalizadas y de hecho la pelea de Colón no iba por ahí. Esta noción, pues de Colón como el hombre moderno, el hombre renacentista, el hombre racional que se enfrenta a un medievalismo, por así decirlo, oscuro, retrógrado, inclusive retardatario e ignorante, ya también es una noción del siglo XIX, ¿no? Esa es otra mitificación que hay sobre la idea de Colón. Entonces, ¿cuál era la pelea del tipo? Es lo que uno se preguntaría. Colón, como muchos navegantes y muchos iniciadores de lo que podríamos llamar el capitalismo en el mundo mediterráneo, ¿no? En el comercio del mundo mediterráneo, estaban pensando en hacer comercio con lo que llamaríamos las Indias, las partes de Asia, donde habían pues muchos productos que eran de interés en ciertas cortes y en ciertos mercados europeos. Que principalmente eran artículos de lujo como Exactamente. especias. Eran fáciles de transportar porque pues no se apichaban y pues eran muy apetecidas porque eran raras y pues ricas, ¿no? Digo yo. Le daban sabor a la vida, Sí, literalmente. porque ese arroz sin especias es muy feo. Eran totalmente apetecidas, como fue después el té para Inglaterra, traído desde la India en el siglo XIX. El punto es que Colón era, entre todo, un negociante y un comerciante. Entonces, el que descubriera cómo llegar fácilmente a las Indias primero, pues era el que se iba a llenar de plata. Pues los portugueses habían ya logrado, era difícil llegar en primer lugar a Asia porque el Imperio Otomano había básicamente bloqueado las vías de acceso y pues eran grandes enemigos del mundo europeo. Y los portugueses pues descubrieron una ruta que fue rodeando el Cabo de la Buena Esperanza, bajando por África, dando la vuelta y llegando a la India. Ellos sí llegaron a la India. Colón entonces decía, hay una... Iba Vasco da Gama diciendo, porque esto es África. Mira, Me imagino. Él sí sabía de navegar. Él sí sabía. Colón, por su parte, él encontró a una persona que se llamaba Paolo Toscanelli allá en Italia, no, Colón era italiano, y Toscanelli le presentó una idea. Asia era más grande de lo que realmente se pensaba, ¿no? Entonces, ¿esto qué quería decir? Que el viaje a través del Atlántico, a través de la mar océano, como ellos la llamaban, no era tan largo como se pensaba. Entonces era posible irse por el otro lado y llegar a las Indias, sino que el viaje era extremadamente largo y peligroso. Entonces se les acabaría el agua potable, se les acabaría la comida o probablemente las tormentas acabarían con cualquier carabela de vela pequeña que pues se atreviera a realizar el viaje. Por eso pues se consideraba que era un viaje impráctico y prácticamente imposible de realizar. Colón por su parte presentó otra idea, que era que las mediciones presentadas por Erastómenes fue quien hizo las mediciones en el siglo III antes de Cristo de la circunferencia de la Tierra, ¿no? En la antigua Grecia. Las mediciones de Erastómenes estaban erradas y la Tierra era un 75% de la medición que había presentado Erastómenes. Esto quería decir que pues la distancia del océano era más corta y por tanto el viaje era posible. Entonces, cuando Colón se presenta en Portugal y se presenta después en España, cuando su viaje fue rechazado, pues realmente él sí estaba equivocado. Básicamente él mantenía la calculadora en radianes. Básicamente. Y el tipo fue muy suertudo de que América estuviera ahí atravesado, porque
las mediciones que decían pues los de las universidades españolas y portuguesas, que siempre se los presentan no como esos inquisidores, ahí malotes, ignorantes y burros, que digamos se oponen al avance de la ciencia, ¿no? Ellos tenían razón porque ellos estaban dando las mediciones reales, y Colón pues estaba dando las mediciones erradas. Colón tuvo suerte de que en medio de esa distancia de océano, pues hubiera un continente completo que le permitió hacer un viaje sin morir en el intento, ¿no? Si no, pues Colón hubiera básicamente desaparecido en el mar y sería una página más olvidada de la historia. Claro, y eso digamos que nos lleva al siguiente punto y es que, bueno, o sea, el man era un emprendedor, un empresario que tenía sus cálculos mal y le propuso a los reyes católicos como, pana, vea, yo les tengo la ruta para llegar a las Indias y taparnos en especias y por lo tanto taparnos en plata, ¿cierto? Y de pura chepa se salvó llegando a América. ¿Y qué pasó ahí entonces, Valentina? Como el man se chocó contra un continente que le salvó la vida. ¿Y qué pasó? Pues ahí viene lo que hace cualquier emprendedor, le comienza la ambición, porque el chocarse. El tipo hasta el fin de sus días juró y mordía tierra de que esto era India. Entonces el tipo dijo, llegué, y ahora ¿qué va a hacer? Pues va a comenzar a explorar un nuevo mundo, que fue lo que él se inventó, que no era nuevo para él, no para los que estábamos acá. Acá ya todo el mundo sabía cómo era el asunto, pero nuevo para él. Por eso es que se inventó toda esta idea de qué es este lugar que estoy llegando. Piensa que es la India, pero nota que no se parece a la India, nota que es otro clima, nota que son otras personas con las que no tienen ninguna clase de forma de comunicarse, ni en su idioma, ni en otra forma. Entonces es un choque completo de este tipo llegar aquí, como tú dijiste, de pura chepas, y de haberse encontrado luego la abundancia que se encontraba acá, de encontrar todos los recursos naturales que hay, no solamente el oro, sino también a nivel de comida, encontrarse piñas, encontrarse mangos, encontrarse toda esta clase de frutas que él ni siquiera se imaginaba en su bendita vida que se iba a encontrar, y tras del hecho el experimentarlas, el comenzar a conocerlas y luego el proceso de decirle a otras personas cómo es eso y cómo eso transmutó a la O sea, idea. intente usted coger una piña y explicarla. O sea, explíqueme usted qué es una piña. O un aguacate. Y lo veían como un sol, O entonces, un ¿cómo explicas aguacate. un aguacate? ¿Cómo explicas un marañón? ¿Cómo explicas un montón de frutas que tenemos acá, que la naturaleza es tan generosa y un clima tan cálido como el que tiene América, que este tipo lleva todo ese tiempo navegando y llega a tierra a este clima tan rico? Pues claro, el tipo súper feliz y se amañó, y no solamente se amañó, sino que quiso sacar provecho de su amañada, porque él no solamente ya iba a decir como que fui a la India, no, descubrió otro lado de la India, porque ni siquiera dijo que descubrió América, que descubrió otra parte de la India que no habían llegado. Entonces, es muy complejo como uno ponerse a pensar a estas alturas de la vida qué tenía en la cabeza Colón cuando se presenta ante tanta magnificencia de lo que, y luego en los 4 viajes lo que no vio, y cómo se lo describió a las otras personas, cómo comenzaron a hacernos relatos de lo que éramos acá en América, que nos presentaban como mitad personas, mitad caballos, que nos presentaban como seres antropomórficos, y era como se nota que la gente que escribió eso ni siquiera había pisado América, y muchos de ellos no pisaron América, sino que solamente se inventaron esta clase de relatos para intentar explicarle a las demás personas lo que este tipo se encontró. Y luego ya su pequeño método colonizador de comenzar a arrasar con quien se encontrara en un principio, luego sí, ok, el mestizaje, sí, ok, comenzamos a meternos con esta gente, pero igual es una cuestión completamente compleja, socialmente compleja, históricamente compleja, y es lo que, de la misma forma en la que nosotros como humanos nos imaginamos que van a llegar los extraterrestres en todas las películas, Literal, yo sí. creo que así veían a la gente a Colón, que llegó este man vestido de lata a decirnos qué hacer, cuando nosotros llegamos acá 80.000 años viviendo, y viene este tipo a decirnos que por oro nos da otra cosa. Entonces es como, es tremendamente complejo no imaginarse ese fenómeno social y luego todos los desmanes que vino a causar desde entonces hasta nuestros días. Ahí es cuando que ese día o ese momento partió la historia en dos y el mundo cambió completamente, porque pasar de una mentalidad medieval en la que el mundo se divide en tres, está Europa, África y Asia, y paré de contar, a descubrir que de pronto, de repente, de un día para otro, llegan unos manes por allá a decir que hay una cuarta parte del mundo
y que eso empieza a aparecer en los mapas, por ejemplo. Y con otra gente, que otra cosa es que fuera la Tierra que estuviera sola y uno dice, ok, la Tierra está sola, pero es que tiene gente, y es gente que ya tiene sus propias civilizaciones, sus costumbres, sus idiomas, su cultura y todo, es tremendamente impactante. Eso es como si nosotros nos dijeran que hay vida en Pluto, Ajá. que vamos a ir a conocer a la gente en Pluto. O sea, eso nos volaría a nosotros como humanos la cabeza de cómo pudimos pasar todos estos años tan estúpidos, tan ciegos de no darnos cuenta de que en Pluto había vida. De repente en la misión de los Apolo, cuando iban a la Luna, a mitad de camino se encontraron con que había otro planeta que estaba habitado por atlantes, por ejemplo, por gente de leyendas antiguas, ficticios, que eran mitológicos, porque eso fue lo que intentaron hacer, ¿no? Y aquí es como, me gustaría que volviéramos un poco al presente para hablar de América como idea, como la idea de América, ya digamos un poco a manera de conclusión, y es, a mi modo de verlo, realmente la idea de América como tal, o sea, el nombre de América, apareció muchos años después de Colón. Eso fue algo que se inventó y que se nombró, y pues pensemos también que el nombrar las cosas también tiene como cierto significado muy importante, pues fue mucho después. O sea, una América prístina antes de la llegada de Colón, ya eso es una idea básicamente imaginaria, ¿no? Somos, digamos, nuestra sociedad es el resultado pues de un amalgamamiento de cosas y una serie de procesos históricos que pues quedaron definitivamente marcados pues por ese viaje que realizó ese señor Colón, ¿no? Por, como tú lo decías al principio, aunque hubo los viajes de los vikingos antes, esos pues no tuvieron mayor relevancia a lo que somos como sociedad en el hoy. Y si inclusive hubo otros viajes, ¿no? Porque de ahí se habla mucho, muchos viajes especulativos de otras culturas y de Sí, incluso otros. se llega a decir que asiáticos o polinesios llegaron también a América. Sí, Incluso que mismos británicos sabían dónde pescar y no quisieron decirle a nadie y se venían acá a América a pescar y luego volvían y allá vendían sus pescas, pero no le decían a nadie porque les quitaban el negocio. Lo que sí hay que pensar también es que no somos exclusivamente el resultado de esa influencia española en América a través de la colonización, sino somos una influencia de muchísimas cosas adicionales, incluyendo pues los esclavos africanos que llegaron, ellos también. Somos influencia de los judíos también, los marranos y los conversos árabes y judíos que llegaron también. Somos influencia de los pueblos nativos, de los cuales lamentablemente mucho se ha perdido, pero pues aún las bases continúan ahí en el lenguaje, en la gastronomía, en el color de la piel, en los procesos culturales, en la música, en todo eso está ahí, somos un amalgamamiento. Pues para mí es algo muy complejo y mira que es algo que uno se como que se cuestiona no solamente los 12 de octubre, sino cada vez que ocurre algo en América Latina, todo este proceso fue tan desordenado, tan caótico, tan traumático para nosotros que hasta el día de hoy creo que no asimilamos que nosotros nos llegaron, nos hicieron de todo, nos mezclamos, nos mestizamos, somos la mezcla de todos y de todos en el mundo y que aún así todo el mundo está esperando como que ocurra algo, como que siempre estamos en esa búsqueda de qué va a ocurrir ahora. Primero llegó Colón, luego pasó todo el imperio español, luego se cayó España, luego lo estamos mandando nosotros, pero es que tampoco nosotros sabemos mandarnos a nosotros mismos. Entonces como que siempre uno está en esa zozobra de ahora qué seguirá para Latinoamérica, tanto el curso histórico como en el curso actual, como que todo ese tipo de traumatismos históricos de la invención de América, de la forma en la que nos trata la comunidad europea, de incluso como la forma en la que nos trata Estados Unidos, porque ellos sufrieron pues otro proceso histórico de colonización, es muy complejo y como tú decías, eso desde ese momento, así hoy en día se diga la cosa más polite del mundo de que no, todos humanos, todos somos iguales, en la vida real lo vemos que no es así. Todavía vemos cómo que tratan a los migrantes africanos que van a Europa, todavía vemos cómo tratan a los migrantes latinoamericanos que van a Europa, o incluso que van aquí nomás a Estados Unidos y en Colombia misma. A pesar de que hace más de 500 años llegaron acá y descubrieron América, entre comillas, fue una invención, fue una forma de que ellos mismos pudieran procesar todo lo que había acá
para que hasta hoy en día nos estén dando órdenes de cómo tratar nuestros tratados de libre comercio, cómo exportar nuestras cosas y cómo esto siempre va a terminar siendo una relación desigual para Colombia y para Latinoamérica en general. Si pudiéramos ver una máquina del tiempo y pudiéramos ver a grandes rasgos todo esto, creo que la mayor enseñanza que nos podría dejar como el proceso de colonización es que no lo entendemos y todavía lo seguimos sufriendo con los neocolonizadores. Pero bueno, igual sabemos que no cabe todo en un solo episodio, aquí apenas hablamos de un pedacito y faltó pues todo lo demás, así que sigamos la conversación por nuestras redes sociales o en nuestro Discord. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadores e historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de Valentina Mena, Guillermo Labrador y yo, José Nicolás Jaramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de Elvis Rojas. Nos puedes seguir en redes sociales como @podcastrah y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.